y nosotros queremos darle continuidad a lo que iniciamos la semana pasada. Yo voy a ir poniéndolos a todos en mute, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, ya vaya anotándola para el final, entonces darle la oportunidad y así ustedes hacen todas las preguntas que ustedes tengan, ¿no? Recuerden que tenemos más personas aquí y es importante que siempre traten de tener su computadora, su celular, su tablet en mute para que haya, ¿verdad?, más claridad en el mensaje, se puedan escuchar bien eh, y entonces no haya interferencia en la clase. Así que nosotros vamos a iniciar con esta segunda parte, el Dios de pactos. Nosotros mencionábamos la semana pasada la importancia de estudiar los pactos que hay en la Biblia, porque nos ayudan mejor a entender el propósito de Dios para con el pueblo, no solamente con el pueblo de Israel, sino también para la iglesia. Conocer al Dios de pacto nos hace, o sea, hace que la palabra de Dios tenga más sentido cuando nosotros la leemos, porque sabemos que todo lo que Dios ha hecho es precisamente, todas las promesas que hay en la palabra de Dios es precisamente porque ya Él hizo un pacto con nosotros. Nosotros vamos a ver que en la palabra vamos a encontrar pactos que son condicionales, otros que son incondicionales, y en ese sentido nosotros tenemos que valorar la misericordia de Dios, la intención de Dios de bendecir a su pueblo, de poder ofrecernos a nosotros un escenario donde nosotros podamos verdaderamente recibir nuevamente la vida eterna. Nosotros hemos sido creados desde la eternidad para la eternidad, producto del pecado. Esa eternidad se interrumpió, pero tenemos la oportunidad de adquirirla nuevamente por medio del pacto de redención que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros, o que el Señor, debo decir, ha hecho con nosotros a través del Señor Jesucristo. Así es que vamos a iniciar con esta segunda parte del Dios de pacto. Nosotros mencionábamos la semana pasada 8 pactos, se lo voy a poner aquí en pantalla, 8 pactos que usted debe memorizárselo, debe manejarlo al dedillo. Y nosotros mencionábamos el pacto edénico, el pacto adámico, el pacto noético, pacto abrahámico, mosaico, palestino, davídico y el nuevo pacto. Mencionábamos unas generalidades, no vamos a volver atrás y hoy íbamos a comenzar a estudiar 3 pactos, el edénico, adámico y el noético. Yo quiero que uno de los que están aquí, yo le voy a pedir a mi hermana Vivi que lea el pacto edénico, está en pantalla, solamente tienen que leerlo en la misma pantalla y vamos a leer en el libro de Génesis en el capítulo 1, verso 26 al 31. Vivi, por favor. Amén. Pacto edénico, Génesis 1, 26, 31. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por los suelos. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todos los que tienen vida. Y esto fue lo que sucedió. Amén. Gracias, Vivi. Esta es la base escritural para lo que es el pacto edénico. Es el primer pacto que nosotros vamos a ver en la Biblia. Y
Este pacto, para nosotros hablar de este pacto, nosotros iniciamos en el capítulo 1, luego vamos al capítulo 2, en el versículo 15 al 17, donde dice que el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo ocupara, para que se ocupara de él, para que lo custodiara. Pero el Señor le advirtió algo. Luego que el Señor crea al hombre, que lo pone en la corona de la creación, lo manda a liderar todo lo que existe, los animales, la tierra, cuidar de todo lo que Dios había creado, el Señor le dice, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Recuerden que cuando nosotros hablamos de pactos, estamos hablando de una alianza y estamos hablando de un acuerdo que tiene beneficios y estamos hablando de uno o dos, un pacto incondicional o un pacto condicional. Nosotros mencionábamos la semana pasada que un pacto condicional tiene para su cumplimiento, tiene que haber un trabajo, tiene que haber una disposición de ambas partes, del que lo propone, del que propone el pacto, pero también del que lo recibe. En ese sentido, cuando nosotros hablamos del pacto edénico, tenemos que hablar de un pacto de obras. ¿Por qué? Porque es un pacto que está condicionado. Es un pacto que Dios lo trae al hombre desde el principio de la creación, le está dando, le está diciendo, le está hablando, le está ofreciendo las bendiciones de ser la corona de la creación, de ser el líder de la creación, de estar al mando de todo lo que existe, pero hay una condición y es que del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer. Por eso es que decimos de que Dios le promete al hombre en su estado de inocencia, porque estamos hablando desde el principio de la creación, donde no había pecado, donde el hombre había sido creado del griego kodesh, cuando nosotros, o más bien el hebreo kodesh en el Antiguo Testamento, estamos hablando de un hombre que fue creado perfecto y santo. Por eso es que es un pacto que demanda una obediencia de forma perfecta. O sea, Dios esperaba del hombre una obediencia perfecta porque ese hombre que había en el Edén había sido creado perfecto y santo. Y de ahí es que nosotros debemos derivar esta perfección y esta santidad la obtenemos de esta palabra hebrea. Yo por lo general no uso mucho los conceptos hebreos, solo en puntos que son sumamente importantes, porque a veces la gente tiende a confundirse y a veces tiende a darle otro tipo de interpretaciones, pero muchas veces son importantes estas raíces hebreas porque nos ayudan a nosotros a entender la naturaleza del texto. Y en este sentido, el hombre creado en perfección y en santidad, Dios esperaba también de él una obediencia que fuera perfecta. En este sentido, la obediencia estaba siendo medida en función del cumplimiento al mandato que Dios le había dado. ¿Cuál mandato? No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que es un pacto condicionado por las obras, es un pacto condicionado a la obediencia. Y en la palabra de Dios, de los 8 pactos, nosotros vamos a ver que 2 de ellos son condicionados y 6 de ellos son incondicionales. 2 de ellos condicionales, 6 de ellos incondicionales. Nosotros más adelante vamos a ver qué otro pacto es también condicional, que yo entiendo que ya ustedes se tienen que imaginar todo eso. Este pacto de obras, fíjense, no traía consigo ningún método de restauración. Es decir, había una gran demanda de perfección que una vez esa demanda no fuera cumplida, la consecuencia de esa falta de esa falta de obediencia iba a venir devastadora. Es decir, una vez ese pacto entre Dios y el hombre había sido quebrantado, entonces esto dejaba sin armas a Adán, dejaba sin esperanza a Adán, dejaba sin posición a Adán y al mismo tiempo a toda su descendencia. Muy importante este pacto, es el primero, es un pacto condicional, es un pacto de obras donde se espera la obediencia perfecta de Adán y Eva, un pacto que fue quebrantado y un pacto que hizo que el hombre perdiera su condición original. Recuerden que estamos hablando, como dice la palabra de Dios, del primer Adán. Me gusta mencionar, enfatizar en este pacto porque
en la medida en que el primer Adán peca, la profundidad, la magnitud del pecado del primer Adán resalta, engrandece la obra del segundo Adán, que es el Señor Jesucristo. El primer Adán peca, separa al hombre de Dios, toda su descendencia de Dios, pero el segundo Adán restaura, une al hombre con Dios, trae ese nuevo acercamiento del hombre con lo divino. Entonces, en este pacto, como en los pactos condicionales, pues evidentemente hay responsabilidades que tienen que ser cumplidas por el hombre. Y es cuando nosotros vemos la responsabilidad de Adán y Eva en el huerto estaba dada por poblar la tierra con una nueva especie, es decir, la especie humana, sujetar la tierra para el provecho del hombre mismo, es decir, el hombre estaba a cargo, estaba como líder de la creación, y en este sentido todo lo que él hacía era para el beneficio también de él mismo. Tener dominio sobre la creación, estaba autorizado para comer hierbas, para comer frutos, debía labrar la tierra, cuidar el huerto. La cosa no era solamente quedarse allí y esperar que Dios haga todo. Dios le da una responsabilidad a Adán. Hay bendiciones en el pacto, pero hay una responsabilidad también de parte de Adán. Abstenerse sobre todo de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Una vez este acuerdo es quebrantado, es violentado, entonces viene un castigo que es la muerte. Fíjense que en todos los pactos condicionales hay quienes, muchas veces nosotros lo hemos escuchado y es probable que hasta nosotros lo hayamos mencionado, que decíamos, pero es que Adán lo tenía todo en el Edén y estaba tranquilo y estaba allí reposado y no tenía nada que hacer. No, él tenía una responsabilidad activa en el huerto del Edén, claro. Las responsabilidades eran de bendición. Había una tierra que no estaba dañada, una tierra que no estaba lacerada, un ambiente que no estaba contaminado. No estaba libre de pecado, una tierra libre de pecado, una tierra limpia, pero a su vez tenía una responsabilidad de cuidar el huerto. En este sentido, cuando Adán y Eva fracasan, recuerden que es un pacto de perfección. Es un pacto donde Dios espera que el hombre responda porque fue creado en perfección y en santidad. Entonces, cuando esto falta, cuando Adán y Eva fracasan, entonces la pena es severa. Hay una pena muy severa y es la imposición de esta pena de muerte, producto de esa desobediencia. Hay una muerte espiritual, pero también hay una muerte física. El hombre creado por Dios en santidad, en perfección, fue creado para la eternidad, fue creado con un cuerpo perfecto, con un cuerpo que no era vulnerable a la enfermedad, que no era vulnerable al deterioro, al envejecimiento, que eso es todo un proceso biológico que se da producto del pecado mismo. En este sentido hay muerte espiritual, pero también hay muerte física. Los años del hombre se van acortando y eso que nosotros vemos que antes del diluvio, nosotros vamos a ver que los hombres duraban muchísimos años. Noé aún después del diluvio duró 600 y pico de años. Pero nosotros vamos a ver cómo los años del hombre se va cortando porque hay una muerte física. Y cuando nosotros vamos teniendo esta muerte física, lo que estamos diciendo es que nuestro cuerpo se va deteriorando cada vez más, cada vez más. La humanidad está condenada a ese pecado, a esa muerte. Fíjense cuáles son las consecuencias tan severas que nosotros estamos lidiando con las consecuencias desde Adán y Eva. Porque una vez, y es como la palabra de Dios dice, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Dios le dio mucho a Adán y a Eva. Dios le dio muchísimo a Adán y Eva, por lo tanto, la demanda de obediencia era sumamente alta. Y una vez habían violentado este pacto y esta alianza, entonces el castigo iba a ser sumamente severo, sumamente drástico, la muerte. Por eso es que nosotros vamos a ver esta advertencia de Dios. Le dice, si comes de su fruto, sin duda vas a morir. Y ahí nuevamente hay una frase en hebreo muy importante, mot tamut, que significa literalmente muriendo tú morirás. Es decir, que es un estado continuo de muerte, muriendo tú morirás. Mot tamut es un estado continuo, es un proceso de deterioro.
Y nosotros vemos que desde el principio de la creación, desde que el hombre pecó, vamos a ver cómo el hombre se va deteriorando todos los días, todos los días, todos los días. Nosotros nacemos y nosotros celebramos años de vida, pero realmente cuando nosotros cumplimos años, si quieres ponerlo así, claro, esto no es muy lindo decirlo porque suena como muy pesimista, pero realmente nosotros tenemos un día menos de vida. No es un año más de vida, estamos teniendo un día menos de vida, porque en la medida en que vamos cumpliendo años, vamos envejeciendo. Es decir, nosotros estamos acercándonos cada vez más a la muerte. Y vuelvo y les digo, parece pesimista, pero es la gran realidad. O sea, y se utiliza mucho filosóficamente. O sea, o es vivir, o estamos viviendo, o estamos muriendo. En este estado natural en que nosotros vivimos, estamos muriendo desde que nacemos, porque cada vez nuestras células van envejeciendo, nuestro organismo va envejeciendo hasta finalmente llegar a la muerte. Es decir, que producto de todo esto, nosotros vemos que hay una necesidad entonces de nacer de nuevo. Hay gente que se pregunta, pero ¿por qué yo tengo que nacer de nuevo? Bueno, porque ya este cuerpo no da para más. Este cuerpo está condenado a muerte. Nuestra vida espiritual se murió producto del pecado. Nuestro cuerpo va envejeciendo. Nuestro cuerpo está castigado por el pecado. Por lo tanto, ya este cuerpo no da para más. Por lo tanto, hay una necesidad de nacer de nuevo. Y fíjense cómo desde el principio, desde el primer pacto, se va concatenando, se va armando, se va construyendo las bases del pacto, del nuevo pacto del Señor Jesucristo, que es un pacto de salvación. Desde el principio se va estableciendo, se van poniendo esos pequeños ladrillos para nosotros poder construir esta gran enseñanza, este gran sistema de bendición que existe en la palabra de Dios para que nosotros podamos ser salvos. Ya desde aquí, desde el Edén, ya se crea la necesidad absoluta de nacer de nuevo. Ya este cuerpo, esta vida espiritual, está en un estado que necesita nacer de nuevo. Entonces, en este sentido, nosotros pasamos a lo que es el pacto adámico. Ya nosotros vemos que en el edénico sí hay un plan de Dios para nosotros, hay bendiciones de Dios, hay una condición de Dios, hay una demanda de Dios de parte para que el hombre pueda cumplir, Adán y Eva puedan cumplir, no lo cumplen. Viene la maldición, entonces Dios viene nuevamente a tratar con el hombre. Viviana, vamos a leer Génesis capítulo 3 del verso 14 al 19. Entrando ahora al pacto siguiente, que es el pacto adámico. Amén. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda la vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra a la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Bien, fíjense que estamos frente a un hombre que ya pecó, un hombre caído, un hombre separado de Dios, un hombre que, bueno, producto de su desobediencia, entra en una condición de soledad, por decirlo así, porque ya no tiene un acercamiento directo con Dios. Entonces,
se da a lo que nosotros conocemos como la primera promesa de salvación. Es algo que nosotros lo mencionamos mucho en la escuela de liderazgo. Creo que todo creyente debe saber dónde comienza, ¿verdad?, la promesa de salvación. Y automáticamente yo sé que cuando yo les pregunto cuál es la primera promesa de salvación, ustedes van a decir, bueno, Génesis 3:15, ahí es que comienza, ahí, esa es la primera mención propiamente, aunque vemos cierta relación, ¿verdad?, con el sacrificio del Señor Jesucristo cuando Adán y Eva pecan, que el Señor los cubre con pieles de animales, que eso es otra cosa, pero teóricamente, técnicamente, la primera promesa de salvación está ahí. Fíjense, un hombre caído, pero Dios viene con un nuevo pacto, el pacto adámico, que ahora viene a ser incondicional. Fíjense que el primero era condicionado, este nuevo pacto, ahora viene Dios y dice, este pacto es incondicional. ¿Por qué? Porque yo estoy ofreciendo a mi hijo. Yo estoy ofreciendo, esto es una palabra profética de aquel que viene a reconstruir la relación del hombre conmigo, con mi presencia. E independientemente ustedes obedezcan o no obedezcan, ustedes hagan lo que hagan, como quiera, el Salvador viene. Como quiera, hay uno que viene a ocupar la posición en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el nuevo pacto dado a Adán, pero este pacto va a ser incondicional. Dios declara al hombre lo que será su porción de vida en la tierra por causa de su pecado. Hay una sentencia, ¿no? Hay un castigo para el hombre, para la mujer, para la serpiente, para la tierra. Todo el que estaba envuelto allí tiene su porción de castigo, ¿no? Vemos que a la mujer le vienen los dolores en la maternidad, la posición frente al hombre, ¿no? La sociedad que se venía desarrollando luego de esto, una sociedad pastoril, patriarcal, donde el deseo de la mujer iba a estar debajo de su marido, la mujer no tenía opciones de decidir, la mujer tenía que ser, ¿verdad? Tenía que vivir a merced del deseo de su marido. Vamos a ver la condenación para la serpiente, que había sido una condenación presente en ese momento, pero también una condenación futura, porque la serpiente, amados, era uno de los animales más bellos en el Edén, uno de los animales más hermosos, que no se arrastraba, sino que caminaba en el Edén, y era un animal espléndido, y sin embargo, producto de este evento, ¿no? Y de cómo Satanás se había aprovechado de ella, se encarnó en la serpiente, entonces recibe esta condenación. Ahora bien, yo quiero que ustedes entiendan el significado espiritual que hay aquí, porque no tendría sentido que solamente nosotros veamos, hay una serpiente caminaba y ahora se arrastra. No, no, no. Es el hecho de que Satanás se empodera, se encarna en el animal más bello de la creación, el animal más deslumbrante que había allí, para entonces seducir a Eva y para consecuentemente Eva poder seducir al hombre. Yo quiero que tú sepas que esto es solamente una representación de lo que Dios ha hecho con Satanás. O sea, Satanás, nosotros vamos a ver en Isaías 14, en el libro de Ezequiel también, que era un ángel de luz en la tierra, en el cielo, debo decir, que era el director de orquesta, por decirlo así, tenía gran esplendor, mucha belleza en el reino de los cielos, y cuando cae a la tierra producto de su pecado y producto de su arrogancia, de su soberbia, de querer ser igual a Dios, entonces le pasa es como esta serpiente, de ser bello, de ser hermoso, un arcángel, un ángel de luz, entonces viene a ser como esta serpiente que se arrastra en la tierra. Es una alusión, es una representación de lo que Dios está haciendo con Satanás. O sea, ya no tiene esplendor, lo que hace es que se arrastra sobre la tierra. Y así es que nosotros debemos ver a Satanás y al reino de las tinieblas. Es de esa forma en que la iglesia debe tener la visión de Satanás. Hay mucha gente que se encarga como de darle demasiado puesto a Satanás. Es como si volviéramos a poner a Satanás dentro de su condición de ser ángel de luz con influencia, con poder, con dominio,
con autoridad, que aunque mínimamente aunque la tiene sobre esta tierra, no la tiene sobre los hijos de Dios. La tiene sobre aquellos que no han tenido, que no han sido lavados con la sangre de Cristo, aquellos que no son pueblo de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe ver a Satanás como lo que es, como una serpiente que se arrastra por el suelo, no como alguien que tiene autoridad y poder sobre nosotros, no. Sobre el hombre caído sí, pero sobre nosotros no. Entonces, en este sentido, esta serpiente tiene que ser vista como tal. Y quiero que la iglesia entienda de que nosotros vemos a un enemigo que está condenado, que está herido, que tiene un trauma en la cabeza, que está derrotado, y que la iglesia es la que camina bajo esta posición de ser el cuerpo de Cristo, por lo tanto, no tiene por qué temer. Entonces, nosotros no tenemos que estar dándole tanta posición de esplendor, como muchas veces uno ve, y a veces a mí me choca eso, sino que hay que darle su justa posición dentro de lo que es este mundo espiritual. Eso es lo que representa esta serpiente. Y luego vamos a ver más adelante cómo esa serpiente está representada en la serpiente de bronce, que nosotros vamos a ver más adelante, y cómo el Señor Jesucristo se convierte en maldición precisamente para traer redención. Pero eso lo vamos a ver más adelante. El hombre evidentemente tiene que trabajar, tiene que sudar para ganar su comida, tiene que sufrir dolor, tiene que ver muerte, ¿no? Esto es parte, ¿no?, de la condenación. La tierra también iba a sufrir cambios porque dice la Biblia que iba a producir espinos y cardos. Ahí nosotros vamos a ver no solamente el deterioro del hombre, sino también el deterioro de la tierra. Aquí hay un sentido ecológico, es decir, ambiental importante, porque ya la tierra no tendría la producción, ¿no?, libre, sana, sino que iba a producir espinos y cardos. Es decir, que aquí no hay lugar para ninguna apelación de parte del hombre, ni implica ninguna responsabilidad de parte del hombre, porque el hombre está caído, el hombre no puede hacer nada. El hombre no puede hacer nada para revertir todo esto, para apelar, para decirle, no, espérate, yo puedo darte esto, yo puedo hacer lo otro. No, porque ya es un hombre caído. Entonces, en ese sentido, por eso tiene que ser un pacto incondicional. Dios decide dar a su hijo, Dios decide abrir el camino a la salvación. Les mencionaba sobre la serpiente, de que esta serpiente cae bajo maldición. Y en esta serpiente, nosotros vamos a ver una ilustración de cómo la naturaleza del pecado se arrastra. Y yo quiero que entendamos bien esto. La naturaleza del pecado hace que el hombre y la mujer se arrastren en el sentido espiritual. Y en este sentido, Dios tenía que romper con toda esta maldición del pecado. Y por eso es que cuando nosotros vemos en Números, capítulo 21, versos 5 al 9, lo vemos en el Evangelio según San Juan 3:14 y los demás versos que le menciono ahí, como la serpiente de bronce mencionada aquí en el capítulo 21 de Números viene siendo una representación de Cristo. Y créame, para mí no fue tan fácil entender esto. Pero yo escuchar decir, oye, pero esa serpiente de bronce es Cristo, una serpiente, uy, eso como que suena feo, pero sí lo es. Es una representación de Cristo porque Él se hizo pecado por cada uno de nosotros. Entonces fue a la cruz llevando el pecado que tú y yo tenemos o teníamos y sufrió el juicio para que nosotros podamos recibir la salvación y la vida eterna. Es decir, el bronce en la palabra de Dios representa juicio. Y en este contexto, entonces, Jesucristo se hace, esa serpiente es representado por esa serpiente de bronce para entonces llevar todo ese pecado a la cruz y nosotros podamos ser libertados. Es decir, nosotros vemos aquí la primera promesa en cuanto al Redentor, Génesis 3:15, y vamos de aquí en lo adelante a ver una línea ascendente de la simiente de Salvador. No digo descendiente, digo ascendiente. O sea, vamos a ir escalando y escalando y escalando hasta llegar
al Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver un Abel, un Set, un Noé, de aquí para abajo un Sem, que es uno de los 3 hijos de Noé, lo vamos a ver más adelante. Luego un Abraham, luego vamos a ver a un Isaac, a un Jacob, un Judá, David y el Emanuel, que es el Cristo. Es decir, que este pacto adámico es un pacto emocionante, es un pacto que cuando usted lo lee, usted tiene que gozarse, usted tiene que alegrarse, usted tiene que darle gracias al Señor, porque aquí es donde Dios resuelve todo lo que Adán hizo en el pacto edénico, toda la falta, toda la transgresión, toda su desobediencia. Aquí es que el Señor dice, ok, no te voy a dejar en tu condición de pecado, hay redención para ti. Entonces, de aquí es que nosotros vamos a conocer, ya Dios restauró el pacto de Dios con el hombre. Y recuerden que en el Edén estaba el hombre, pero también estaba la tierra. Estaba el hombre, estaba la tierra. Entonces, ya Dios ofreció la restauración para el hombre. Aquí nosotros vamos a ver un pacto donde Dios va a restaurar también la tierra. Vivi, vamos a leer Génesis capítulo 9, verso 1 al 17, para darle paso entonces al pacto noético. Amén. Entonces Dios dijo a Noé y a sus hijos, ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes, para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes. Y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé, este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Amén. Amén, amén. Fíjense que en los pactos, nosotros hablábamos la semana pasada, que los pactos traían consigo una señal, es decir, que les recordara al hombre o que les recordara a las partes involucradas la naturaleza de ese pacto. Cuando nosotros vemos el pacto edénico, lo que Dios le estaba entregando a Adán era la tierra. Cuando vemos el pacto adámico, lo que se le estaba entregando a Adán era la promesa de salvación, Cristo mismo. Cuando nosotros estamos hablando del pacto noético, un pacto diferente, un pacto donde Dios promete no eliminar más la tierra con agua, entonces hay una señal que es el arco iris. Vamos a ver la semana que viene cómo el pacto de Abraham también tiene una señal que es la circuncisión. Es decir, luego el pacto de palestino, vamos a ver los muros, el templo de Dios. Siempre hay una señal, un elemento que nos recuerda el pacto de Dios. Es una señal de que para nosotros poder recordar el pacto que Dios ha hecho. Entonces, nosotros sabemos que en el tiempo de Noé dice que la maldad se había incrementado sobre la faz de la tierra, había mucho pecado, el hombre estaba alejado de Dios, el corazón del hombre alejado de Dios, y Dios levanta a este hombre llamado Noé, que yo sé que usted se sabe la historia, nosotros no podemos abundarla completamente, pero de forma breve, nosotros vemos que Dios levanta a un hombre llamado Noé, le dice, construye el arca, tú vas a meter en esa barca a tu familia, entra tu esposa, tus 3 hijos, también a la esposa de tus hijas, a las esposas de tus hijos, de cada animal entra el macho, la hembra, van a construir esta barca. Entonces Dios le habla, ¿no?, sobre este diluvio para eliminar toda la tierra. 40 días, ¿verdad? Lloviendo, lloviendo, lloviendo,
vemos cómo se destruye la tierra con agua, pero también vemos cómo Noé tuvo que esperar un sinnúmero de días, alrededor de 150 días, para que toda esa agua bajara y él pueda entonces ver tierra nuevamente. Es decir, todo un evento, una historia sumamente fascinante, pero que trae consigo un nuevo pacto. Un nuevo pacto que se le ha llamado como la renovación del pacto en el Edén, del primer pacto en el Edén, porque vemos una nueva tierra, vemos un compromiso también de Noé de poblar toda la tierra, pero es lo que nosotros conocemos también como un pacto incondicional, porque el que Dios prometa no volver a inundar la tierra, o sea, no volver a destruir la tierra jamás con agua, no depende del hombre. Eso es algo que Dios lo prometió y eso es algo que Dios lo va a cumplir porque Él ha dicho que lo va a hacer así. Y eso no depende de lo que nosotros hagamos o no hagamos, por lo tanto es incondicional. Es interesante de que este es el primer pacto el cual la Biblia hace referencia a esta palabra que tiene una raíz también hebrea, que es berit. Y esta palabra lo que nos habla es de beneficio ahora para toda la familia. Este pacto viene para bendecir a Noé y a toda la familia. Es decir, que nosotros hablábamos la semana pasada de que esta palabra berit, que es el hebreo, ¿no? De la palabra pacto, encierra lo que es una alianza, lo que es como encadenar, obligar, es una alianza perfecta, una alianza indivisible. Ahora Dios lo hace para toda su familia. También se deriva de una palabra hebrea, bara, que también quiere decir atar. Es decir, que nosotros debemos ver esta palabra fuerte, o sea, él tiene un sentido bastante fuerte, tiene un sentido bastante definido de que lo que Dios está haciendo con esta familia, Noé y toda su familia, es un pacto para bendecirlo a él, a toda su familia, a todas sus generaciones. Y vamos a ver cómo Dios añade bendición a todos los hijos, independientemente del que haya pecado o no. Cada uno recibe una palabra profética de lo que será en el futuro. Entonces, tenemos que entender que esta palabra tiene un significado fuerte, un significado sólido para poder reflejar la alianza que Dios estaba haciendo ahora con Noé. Es un pacto eterno, tiene una señal, como les mencionaba anteriormente, es un arco iris. Este pacto requiere de la fe, una fe que exprese obediencia y la responsabilidad de producir una descendencia sana y una descendencia santa. Es como les decía anteriormente, es como renovar el pacto edénico, ¿no? El pacto que Dios le dio a Adán para que se reproduzca, para que dominara la tierra, para que cuidara la tierra. Al mismo tiempo, al mismo tiempo que estamos como renovando el pacto del Edén, estamos enviando un mensaje de salvación. Estamos enviando como un avance del pacto salvífico de Abraham, que nosotros lo vamos a ver la semana que viene. Es decir, que es un intermedio entre la creación y lo que viene sobre las bendiciones que Dios va a impartir sobre toda la tierra a través de los descendientes de Abraham. Los elementos de este pacto, Dios confirma la relación que bajo el pacto edénico el hombre tenía con la tierra. Nosotros lo vemos en el Génesis capítulo 8, verso 21. Es decir, Dios le dio un compromiso, le dio una responsabilidad al hombre con la tierra. Ahora nuevamente se renueva esa responsabilidad de Noé, sus hijos con la tierra. Se confirma nuevamente el orden de la naturaleza. Nuevamente vamos a ver reproducción de animales, de aves, de reptiles, animales marinos. Se establece nuevamente el gobierno humano, Noé junto con toda su familia, vamos a ver toda su descendencia ejerciendo gobierno, dominio sobre toda la creación, y se asegura nuevamente que la tierra no será juzgada por medio de otro diluvio universal. Entonces, se aclara proféticamente el futuro de vamos a decir de tres descendencias. Nosotros sabemos que Noé tuvo tres hijos, Cam, Sem y Jafet. Entonces, en este pacto, Dios le está mandando una palabra profética, un destino profético a toda esta descendencia
que nosotros vamos a ver que son 3 gobiernos diferentes que hasta el día de hoy nosotros podemos definirlo como parte de esta promesa y de este pacto que Dios había hecho con Noé. Recuerden que esto es un pacto incondicional. Y usted me dice, pero pastora, pero usted está diciendo que ellos nuevamente tenían que poblar la tierra, que ellos tenían que gobernar, que ellos tenían que establecer orden. Esas no son condiciones, esos son bendiciones. Aquí no se le está diciendo obedece para que yo no vuelva a eliminar esta tierra con agua, sino que le está dando bendiciones. Todo lo que nosotros estamos viendo aquí es la posición donde Noé y sus hijos han caído y las bendiciones que vendrán después de eso. Yo quiero que usted sepa una cosa con respecto a lo que es el pacto incondicional de Dios y con respecto a lo que es la bendición que viene con ese pacto, para que nadie se confunda. La condición y la bendición son cosas completamente diferentes. Y yo les voy a poner el siguiente ejemplo. Si yo digo que yo le voy a regalar una casa ¿a quién le regalo una casa? Vamos a poner que yo le voy a regalar una casa a la pastora Virginia. Yo le voy a regalar una casa frente al mar, con una piscina frente al mar. Le voy a poner, la voy a amueblar completamente. Ella va a tener un servicio completo, 24 horas. Ella no va a tener que hacer nada. Una casa preciosa con una vista maravillosa. Y yo le digo, Pastora Virginia, esa casa es suya, esa casa tiene su nombre, está a su nombre. O sea, es suya para que usted la disfrute. Usted solamente tiene que ir y tiene que vivirla. Tome la llave, vaya y disfrútela. ¿Qué pasa si la pastora Virginia me dice, bueno, mi casa está en Yamasá y aunque yo tengo que buscar agua y aunque yo tengo que prender vela y tengo que pasar muchísimo trabajo por allá, por Yamasá, póngale el lugar más escondido de Yamasá, óyeme, ella me está diciendo que no quiere vivir en esa casa, pero eso no quita que la casa no sea de ella. Ella no está disfrutando de la bendición de su casa grande con todas las comodidades, pero la casa sigue siendo de ella. Asimismo son los pactos incondicionales de Dios, entendiéndose también el nuevo pacto, el pacto de renovación. O sea, no es una condición, o sea, para poder recibirlo, ya es nuestro. Ahora nosotros tenemos que decidir recibir las bendiciones que hay en él, porque si no, de lo contrario, seremos como una persona que tiene en sus manos la bendición, está su nombre, pero insiste en no recibirlo. Por eso es que nosotros tenemos que recibirlo. No es una condición porque está dado, sino que es el paso que nosotros debemos de dar para poder recibirlo y poder disfrutar de él. Ahora, yo sé que la pastora Virginia, si le regalamos la casa, ella la recibe y la vive también. ¿Verdad que sí? Amén. Alaba. Entonces, yo quiero que entendamos eso, con eso del pacto incondicional, porque no es cuando hablamos de que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es una condición para la salvación, es que nosotros estamos recibiendo lo que ya Dios nos está entregando. Y si no lo recibimos, no lo podemos disfrutar. Si no lo recibimos, hay bendiciones que tienen nuestro nombre, pero no lo podemos disfrutar porque sencillamente estamos diciendo que no. Yo creo que es tan sencillo como eso, pero el pacto sigue teniendo un carácter incondicional. Para ir concluyendo con este pacto noético y darle paso a ustedes con sus preguntas, fíjense, quería traerle estas ilustraciones sobre la descendencia de Noé, que está incluida en este pacto, José, Cam y Jafet. Nosotros vamos a ver cómo todo comienza con estos 3 muchachos nuevamente. En el principio Adán y Eva, ahora con Noé tenemos 3 descendencias para poblar toda la tierra, una tierra nueva. Les mencionaba de que Dios había establecido un pacto con el hombre en el pacto adámico, pero ahora también tenemos que restaurar la tierra y ya con esta nueva tierra hay un nuevo sistema, un nuevo gobierno
que está dado por estos tres muchachos, Sem, Cam y Jafet. Y hay palabras proféticas que fueron dadas a cada uno de ellos. Uno de ellos pecó delante de la presencia de Dios, pecó contra su propio padre, y vemos que como Cam recibe una maldición. Dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Y vamos a ver todo lo que viene también de Cam. Vamos a ver a Jafet, otro descendiente, cómo Dios engrandece a Jafet. Y vamos a ver qué representa esa descendencia de Jafet. Y vemos Sem, que es, es de donde proviene la descendencia de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo de ahí vamos a ver un Abraham, luego vamos a ver un David, y luego nosotros vamos a ver entonces la descendencia del Señor Jesús. Mencionábamos una ascendencia, ¿no? Hasta llegar a la figura del Señor Jesucristo. Fíjense cómo se distribuyen estos tres muchachos que van a representar naciones en el globo terráqueo, ¿no? Vamos a ver un Sem que ocupa a Israel y todas esas naciones árabes que están de este lado, el Asia Menor, como le llaman. Entonces vamos a ver a un Cam que ocupa más bien esta área de África y parte de Asia aquí, pero también toda África. Y a los que les gusten geografía se pueden buscar los mapas para que aprendan mucho. Esto que nosotros vemos aquí es el Israel de hoy. Esta partecita de aquí es el Israel de hoy. Esta es la media luna fértil. La media luna fértil, lo que se le llamaba la tierra de Canaán. Esta tierra que nos da mucha agua de beber en la palabra de Dios, ¿verdad? La tierra prometida, la tierra por la cual peleó el pueblo de Dios. Está por aquí. Todo esto, una tierra fértil, una tierra que fluye leche y miel por lo fértil, ¿no? Está en un canal, ¿verdad? El mar Mediterráneo por aquí, donde donde era un canal de comercio, de negocios, ¿no? Era una tierra productiva, es lo que nosotros vemos aquí. Y Jafet, que ya toma toda esta área de Europa, Asia Menor y América. ¿Por qué América? Porque de aquí nosotros vamos a ver a España, y de España, aquí está Italia, ¿no? Y más para arriba, que no se ve aquí, es que nosotros vamos a ver a España, y de España ustedes saben que los colonizadores son los que llegan entonces a América. Le iba a mencionar algo aquí. Este es el sur de Asia. El Asia Menor está por aquí, por el área donde Jafet se ubicó. Pero vemos aquí tres áreas, ¿no? Estas tres áreas donde las naciones se van formando producto de estos tres hijos de Noé. La descendencia de Noé en Sem hasta llegar a Cristo. Mencionábamos un Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, después un rey David, José, hasta llegar al Señor Jesucristo. De Cam, nosotros vamos a ver, recuerden que hay una maldición sobre Cam de que iban a hacer servidumbre. De Cam nosotros vamos a ver este hijo llamado Canaán y todos estos pueblos con el cual el pueblo de Israel tuvo que luchar. Los egipcios, los filisteos, todos los feos, como le decimos, los jebuseos, amorreos, los heveos, los cineos, todos estos pueblos con los que el pueblo de Dios tuvo que luchar, ¿verdad? Para conquistar tierra. Vemos también a un Nimrod que era, se puede decir que fue, este Nimrod trajo en el Génesis como el primer intento de un gobierno absoluto, autoritario, un intento de un gobierno déspota, Nimrod. Y muy interesante la historia de este hombre cuando nosotros hablamos de lo profético de Dios con relación al nuevo orden mundial y la manifestación del anticristo. Los descendientes de Jafet, como les decía, vamos a ver que Dios le da una palabra a Jafet de expansión, de que iba a ser grande, de que iba a tener dominio. Y es que en la descendencia de Jafet está el conocimiento, la ciencia, la filosofía. De ahí vamos a ver sus hijos y también el desarrollo de naciones como Francia, España, Inglaterra, Escocia, Alemania, Rusia, China, Turquía, también Irán, Irak, Siria y también América. O sea, de estos descendientes, aquí es que nosotros vamos a ver como el enriquecimiento de la ciencia. De este grupo es que salen los científicos, los filósofos, los expertos en literatura y toda esta gente que ejercen dominio por medio del conocimiento.
interesante, ¿no? Y claro, vamos a ver la iglesia porque nosotros, déjame enseñarle el mapa, la iglesia de América nace de aquí, de este territorio, el Imperio Romano, España. La iglesia primitiva es descendiente de Sem, ¿verdad? Y se ubica por aquí, en el Asia menor, pero más al sur. Entonces, luego que se van conquistando, que el apóstol Pablo va saliendo del Asia menor y se va ubicando en Roma y predicando la palabra, es que entonces invade este terreno de Jafet y la gracia de Dios, de la palabra de Dios, entonces llega a nosotros los gentiles. Yo creo que es muy interesante, 3 pactos, ya no nos da tiempo para más, vamos a ir a las preguntas, pero 3 pactos que nos hablan de la caída del hombre, pero automáticamente de la obra preciosa de salvación de nuestro Dios, de su promesa y de cómo se va abriendo, ¿verdad? La tierra, los descendientes y cómo nosotros vamos viendo que la palabra de Dios cobra más sentido. La medida en que uno entiende estas cosas, vamos a ver que hay muchas cosas que cobran sentido cuando nosotros las leemos. Así es que preguntas, comentarios. Ahora sí, vamos a ver el chat. Vamos a ver este chat. Bendiciones para todos. Amén. Esto está bueno. Ok. Tan. Qué chulo. Tenía esa duda. Ok. Chévere. Pregunta, mis hijos. Pregunta. Puede abrir el micrófono y hacer su pregunta. ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Hey, mujeres, hombres, niños, hablen para que aprender más, como dicen. Ajá. Muy buena, sierva. Lo que pasa que Muy buena enseñanza, pastora. Tremendo, gloria a Dios. Pero obispo, usted está ahí. Amada. Okay. Mi Zoom ahora mismo, pero Amada, todo bien claro. estuve oyendo un poquito. Bueno, buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones. amén. Amén.